Hoy estamos con Robert Martínez, un honor en nuestra casa. Robert es astrólogo, politólogo, activista. Está en este despertar de despertares con la bandera pionero en el desparramo mundial que empezó en el 2020. Un excelente sentido del humor. Gracias, Robert, por estar con nosotras. Gracias Bienvenido. a vosotras por ese coro que hacéis. Perdón, Pato, que te he interrumpido. No, mi amor, no, interrumpime todo lo que quieras. Ha sido el entusiasmo ya de querer responder a ello a la mayor brevedad posible. Robert, hablábamos off the record de este rol tuyo activista que ha ido ganando espacio. Nosotras estamos haciendo un llamado hace tiempo a la gente para que tome responsabilidad en este despertar. Vos como gran inspirador, ¿qué nos decís de eso? Vamos planteando una transformación social en todas las áreas de la vida. Y los que abandonamos un mensaje de tipo más espiritual, sabemos que la conciencia espiritual, la cosmovisión que va más allá de lo material, tiene que empaparse en todas las áreas de la vida. Normalmente nos encontramos, como hemos dicho muchas veces, con una espiritualidad que se lleva única y exclusivamente en lo privado y que luego no está en consonancia con lo que se expresa hacia afuera. Es como si fueran dos mundos completamente separados. El mundo espiritual, donde todo es paz, amor e introspección, y el mundo material, en el que todo es lucha, guerra, pelea y materialismo. Lo importante es que ambos se imbriquen, que ese mundo material esté completamente empapado de la cosmovisión espiritual. Primero, desde la concepción de que somos creadores, con lo cual nuestra palabra importa, nuestra acción importa. Todo lo que hacemos tiene un peso y una repercusión. Nos han dicho por activa y por pasiva que tales acciones o que tales cosas quizá no sirven para nada, que no tienen efecto, que se ríen los de arriba. Bueno, pues tal vez a un nivel energético sí que tiene todo un efecto. Cada cosa que hagamos, por pequeña que sea en la escala que sea, sí que tiene un efecto sobre la psique colectiva. Como los efectos son lentos, son como ondas de propagación que van llegando de manera fractal, de manera secuencial, a veces es difícil medir los avances e incluso, evidentemente, cada vez que hacemos cualquier tipo de acción, eso crea una respuesta. Muchas veces esa respuesta puede ser hasta de reacciones ciertamente hostiles por parte del entorno. Eso no significa que no se esté haciendo bien el trabajo o que no se esté haciendo nada. Más bien, si la gente reacciona, es que algo se está haciendo, algo se está agitando y algo está funcionando. La cuestión es hasta dónde, de qué manera hacerlo, cómo hacerlo, leyendo bien los tiempos y las circunstancias. O sea que básicamente llevar la espiritualidad a la práctica es la base de este mundo, para no vivirlo como hasta ahora, como una dualidad. El mundo energético invisible y el mundo material como si fueran cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Robert, decime, ¿somos un experimento de nosotros mismos o de un Dios o de una divinidad que está manejando todo desde ahí arriba? En última instancia, sí, y por lo menos desde un ángulo sí que es así. No desde un único ángulo. Hay algunos en los que sí que hay una experimentación, o dicho de otro modo, dentro de lo que es la conciencia universal, el deseo de experimentar, de observar y de ver qué sucede, eso está. Y de hecho, en muchos de nosotros está eso en mayor o menor medida. Así que al igual que nos gusta observar qué hacen otras personas, que nos gusta ver por cómo se comportan frente a determinados estímulos o planteamientos, al igual que tenemos unas élites psicopáticas que también nos estudian como si fuéramos ratones en un laboratorio, pues es obvio que en otro nivel de realidad también hay seres que observan, monitorizan y a veces incluso manipulan lo que nos sucede para ver cómo reaccionamos. O sea, todo lo potencialmente imaginable tiene su correlato a nivel etérico, a nivel espiritual, a nivel energético. Así que claro que hay seres controladores, seres oscuros, que duda cabe que tienen su cosmoversión aquí también en la realidad Matrix en forma de gobernadores, de controladores, de líderes sociales psicopáticos que lo único que hacen es tratar a la gente como ingenieros sociales. Todo eso existe a la vez y por lo tanto esa versión es real. No es la única versión, porque también existen otras visiones y dentro de cada uno de nosotros podemos portar diferentes banderas, diferentes llamas, diferentes antorchas. Está el experimentador,
está el jugador, está el sanador, está el salvador, el protector. Todos son figuras arquetípicas legítimas que tienen su correlato en el mundo espiritual. Y así que, al igual que hay seres de luz que tienen una misión de servicio, de sanación, de comunicación, de lucha, pues hay también seres que vienen aquí a experimentar, a controlar, a vencer a todo lo que se mueva aquí, o sea, a luchar como si fueras un depredador, pues claro que los hay. Y otros que vienen, pues como eso, como científicos de esos psicopáticos que utilizan a la humanidad como si fuera su gran experimento. Entonces, todo eso existe y cada uno viene a ejercer lo que le dé la gana. Y esa es la gracia y la desgracia del libre albedrío. Robert, desde que nacemos aprendemos al amor como un sentimiento, como una emoción, vamos evolucionando y se nos viene diciendo desde lugares de alta comandancia que el amor es otra cosa, que hemos malentendido el amor. Desde tu lugar, desde tu visión, y esto comprende el viajero astral, comprende esa macro visión, ¿qué es el amor? El amor tiene una expresión en todos los niveles de realidad. Y lo que genera una confusión es que si en todos los niveles hay una fractalidad del amor, no va a ser idéntico en todas. Si bien siempre tiene la misma estructura, no es lo mismo el amor en términos biológicos, que en términos intelectuales, que en términos sentimentales o emocionales, que en términos ya más búdicos, más álmicos o incluso más nirvánicos, que sería como una especie de amor más incondicional, más compasivo. Cuando hablamos de un amor en términos últimos, estamos diciendo que si todos somos el mismo ser, la misma esencia, es lógico que procuremos el bienestar de esa esencia. Y todo ser que puedas ver reflejado en este mundo no deja de ser una proyección holográfica del mismo principio universal. Entonces, amo todo lo que hay, todo lo que está creado, proyectado, todo lo que está reflejado en esta realidad, porque no deja de ser una emanación de aquello que yo soy en esencia. Ese amor universal se puede rescatar cuando uno está en conexión íntima con el ser. También lo puede experimentar, o por lo menos uno de sus ecos naturales, desde la compasión, cuando desarrollas un amor fuerte y profundo frente a alguien que en principio su bienestar no te genera ningún tipo de ganancia directa. O sea, siento compasión por los que sufren, siento compasión por tal o cual persona y en principio yo no obtengo ningún tipo de rédito personal por volcarme servicialmente en la ayuda de otra persona. Así que vemos muchos niveles de amor. El biológico más erótico, el amor por la conquista, por la victoria, el amor más desapasionado o desapegado, que vendría a ser ese ágape de los griegos, un amor más carnal, un amor más idealista, un amor más devocional, un amor más hedonista. Tenemos diferentes niveles de amor y para mí todos son válidos. La cuestión es de qué estamos hablando, a quién estamos hablando y desde dónde estamos hablando. Porque en definitiva, toda forma de deseo, toda intención es una forma de amor. Porque el deseo es finalmente amar el objeto de aquello que estamos pretendiendo o buscando. O sea, busco afuera algo que me va a completar. Entonces, todo deseo es una proyección, una emanación de ese amor natural. Así que prácticamente se puede decir que todos los actos que ejercemos en nuestra vida son actos de amor. O por lo menos buscan ese amor, son actos que prefieren o buscan ese amor, a veces amor en forma quizá más minúscula, que puede ser el placer, como un sucedáneo, pero en definitiva, la forma en la que nuestro sistema nervioso entiende el amor es el placer. En su idioma, eso es el amor. No es que eso sea la felicidad, pero es la forma que tiene tu sistema nervioso de entenderlo. Robert, vos que tenés línea directa con la divinidad o la inteligencia superior y todo. Teléfono blanco. Tenés línea directa. Yo hoy le decía al público, le digo, bueno, ¿qué le preguntarían a un arcángel que te pueda responder? Y ahora te pregunto a vos, ¿qué respuesta te ha dado esa divinidad, esa inteligencia así, que te ha bajado el telón, se te han corrido todos los velos? ¿Alguna pregunta que tú hayas hecho? Son muchas, pero en definitiva, la pregunta maestra siempre es la misma, ¿cómo funciona todo? Sí. Y luego esa pregunta se va acotando.
Respecto a cada cuestión en particular, lo que me interesa es entender cuál es el código fuente de la realidad, que en este caso viene por la astrología, y dentro de la astrología lo que hago es volver a decodificar todos los signos, volver a una definición todavía más primigenia de cada uno de los símbolos o arquetipos astrológicos. Porque algo que he ido observando es que incluso las definiciones que tenemos de los diferentes factores astrológicos, o incluso nos vamos al tarot o a la numerología, me doy cuenta de que el lenguaje que utilizamos es demasiado rudimentario para poder describir o albergar esos símbolos. Los símbolos o arquetipos astrológicos o los arquetipos de la creación son formas electromagnéticas, son formas de geometría sagrada. Toda la psique humana se tiene que explicar con geometría, toda la biología se tiene que explicar con geometría, todos los conflictos morales, filosóficos o del tipo que sea se tienen que explicar con geometría. Así que pido que todo se me explique geométricamente, se me explique matemáticamente, se me explique con fórmulas. Porque desde la fórmula primigenia se puede entender todo, incluido el amor, incluido lo subjetivo, incluido lo sensitivo, incluido toda esa parte emocional que parece que se escurre del análisis lógico. No se escurre. Simplemente lo que hace que aparentemente funcione con otras coordenadas es que el sujeto, para que haya la parte subjetiva, tiene que haber un sujeto sintiente que permite, con esa capacidad sensitiva, captar mucha más información de golpe que si se hace de forma descorrida mediante una secuencia numérica o conceptual. O sea, el hemisferio izquierdo describe las cosas en secuencias y, por lo tanto, la capacidad de información que puede absorber es muy limitada. Pero desde nuestra esfera subjetiva y emocional podemos captar muchísimo en muy poco tiempo. Pensemos en un ejemplo de lo más común y más vulgar, cuando una persona conoce a otra, le dice, esta persona me ha dado malas sensaciones y malas vibraciones. Realmente, si decodificamos todos los factores puramente visuales, físicos que ha tenido en cuenta, nos daríamos cuenta de que no es una mera corazonada o una intuición, sino que ha factorizado un montón de parámetros puramente mensurables a una gran velocidad y luego ha elaborado una estructura mental en forma de malas sensaciones. Realmente te has dado cuenta de que esa persona te invade con su lenguaje corporal, que te corta, que no te mira a los ojos, que además habla muy fuerte, que te va devaluando poco a poco con la mirada, que cada vez que tú hablas mira para otro lado y te desprecia. O sea, has factorizado muchísimos parámetros, los has decodificado en un segundo, te ha llegado como una pelota de energía en forma de sensación, se te ha cogido el corazón y has dicho, me da malas sensaciones, cuando realmente, si todo eso lo desglosáramos, saldría una cantidad de información brutal que digo, mira todo lo que has captado en un pequeño soplo de información. Eso lo hace el hemisferio derecho, eso lo hace la parte sensitiva y luego la Matrix te permite decodificarlo en parámetros sensitivos, como si fuera un código fuente de un lenguaje de programación. Robert, hay mucha gente que la está pasando mal. Hay mucha gente que está con síntomas en este momento tan particular. Y los chamanes dicen que hay que ir donde uno perdió el alma, esa noche oscura del alma. Te quiero preguntar, ¿vos has tenido esa experiencia y cómo poder gestionarla, cómo poder evolucionar a partir de ahí para darle una mano a esta gente, una puerta que se puede abrir? Si bien no he tenido exactamente esa experiencia, sí que puedo experimentar y he experimentado muchas veces a otra escala momentos difíciles, complicados, donde especialmente lo que te hace aparentemente perder el sentido, perder la dirección, perder la hoja de ruta, es desviarte de tu camino central. En tu camino central muchas veces tienes que temporizar, guardar la ropa, esperar. No puedes avanzar de un modo directo siempre por la misma ruta. Tienes que ir cambiando de ruta, tienes que rodear el camino, tienes que dar vueltas. Y muchas personas interpretan algunos obstáculos como una señal inequívoca de que por ahí no es. Y cuando uno se desvía de su camino principal, entonces ya no recibe esa llamada, ya no recibe esa pulsión. Siente que hay una especie de fatiga existencial, estoy descorazonado, no quiero volver nunca más aquí, esto es un aburrimiento. Digo, te has desviado de tu camino central.
que el camino central nunca es un camino fácil. A veces se crea la falsa sensación de que una vez que estás en tu camino, todo va a fluir sin obstáculos. Digo, no, todo no va a fluir sin obstáculos. Lo que ocurre es que vas a recibir una motivación mucho más fuerte de lo normal. O sea, el resultado interno de esa ecuación energética es la motivación. Pero por fuera vas a encontrarte dificultades sin parar. No es que de repente todos te van a hacer palmas, no es que no te van a salir dificultades, hate, gente de tu entorno que trata de sabotearte, te lo vas a encontrar siempre, por supuesto, eso nunca va a parar. El camino del héroe es un camino en el cual tienes que confiar en ti mismo, en tu cosmovisión y defenderla hasta el final. Si no eres capaz de defenderla, ¿tú te la va a defender otro? Si tú mismo no eres capaz de defender tu camino del héroe, ¿te lo va a defender otro? Desde luego que no. Entonces, ¿cómo recuperarlo? Tengo que ver qué es lo que me hacía ilusión desde pequeño. Tengo que ver qué es lo que me hace ilusión de grande. O sea, siempre hay cosas que me hacen ilusión. Lo que pasa es que seguramente te dan un miedo terrible. Te da un miedo terrible todas las cosas potencialmente negativas que van asociadas a seguir ese camino. Digo, vale, pues si no lo quieres de esa manera, invéntate otra. Pero quédate con la esencia del camino. No hace falta que tenga que llevarse a rajatabla de una manera rígida. Hay muchas maneras de llegar a esa dirección, porque es un camino del ser. No es tanto algo que tengas que hacer, sino es más bien algo en lo que tú te vas a convertir. Algo que ya eres, esa semilla tiene que florecer. Entonces, convierte la flor que ya eres potencialmente, pero tienes que desplegarla. Tienes que darle la luz, darle el calor, darle el interés para que eso florezca de verdad. Y eso puede ser doloroso porque no te lo van a poner fácil. Robert Martínez, dime, ¿qué fronteras nos ponemos a esta expansión del ser que es grandioso, que uno a veces lo siente con este entusiasmo, con esta certeza de que venimos a expandir? ¿Cuáles son las mayores trampas o distracciones que ponemos para limitar eso? ¿Y por qué? La primera y principal, la manera de medir el resultado, la manera de medir el progreso. Porque uno puede sentir que está en el camino y, sin embargo, los resultados no le acompañan. Los resultados no son como uno cree que debería. Pero eso le va a pasar prácticamente a todo el mundo. Yo empecé a estudiar astrología en 2001. Empecé a hacer cartas natales cobradas en 2003-2004. Y no fue hasta 2013 que no empiezo a poder vivir de la astrología. O sea, unos 10 años después. Después, desde 2013, que empiezo a trabajar como astrólogo, hasta que empiezo a tener una presencia importante en redes, pasan 7 años más. O sea, es decir, hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad y hay que invertir en uno mismo. Invertir en uno mismo significa muchas veces estar tolerando situaciones que pueden parecer asimétricas, injustas, donde uno no se siente totalmente valorado. Digo, no importa si tú apuestas a largo plazo. Si quieres pelearlas todas, si quieres ser valorado perfectamente desde el primer momento que llegas a un trabajo, seguramente te vas a pelear con todos y te van a echar. Todo el mundo ha pasado por eso alguna vez. Es decir, bueno, pues si tú quieres que te paguen lo que mereces, te van a echar. Si tú quieres que te paguen todas las horas libres, seguramente te van a echar. Y seguramente un sindicalista te diría, tienes que pelearlas todas. Digo, perfecto, pero así difícilmente vas a prosperar. O sea, básicamente, en cualquier trabajo personal que quieras hacer, vas a invertir muchísimas horas que nadie te va a reconocer. Vas a tener muchas sesiones donde el otro prácticamente te va a escupir en la cara. Vas a tener muchísimas situaciones donde los demás te van a despreciar. E incluso, aunque te sientas razonablemente consolidado, te van a seguir faltando el respeto. Te van a seguir insultando. Se van a seguir metiendo contigo. Y tienes que ser capaz de no entrar en eso, de no entrar al trapo, de no exigir o esperar que los demás te traten como a ti te gustaría que te trataran. Porque vivimos en un mundo donde hay una cantidad enorme de personas que no van a estar a la altura de las leyes del decoro y del respeto. Y como eso es una premisa que te vas a encontrar sí o sí, da igual lo que tú emanes, da igual lo que tú vibres, se van a meter contigo sí o sí. No hay absolutamente nadie en este mundo ni en otro mundo que no reciba todo tipo de insultos. Si se supone que Dios, la divinidad, bueno, si existe la blasfemia es por la cantidad de gente que se mete con Dios, con Jesucristo o con Buda o con todo. O sea, no hay nadie absolutamente que no reciba todo tipo de improperios.
No pensemos que por alcanzar un cierto nivel vibratorio la gente ya te va a tratar bien, que la gente va a verte y va a decir, es verdad, esta persona es un Buda y le tengo que tratar con devoción. Digo, no, si se explican 1000 historias de Buda que le insultaban y se metían con él, le amenazaban. No funciona así. En todo caso es cómo reacciones frente a eso, qué respuesta des frente a eso, pero que van a ir a por ti, lo van a hacer siempre, sin parar. Entonces, eso es una premisa. Todo lo que es una premisa significa no lo vas a poder cambiar rápidamente. Seguramente te lo vas a encontrar siempre. Lo que va a cambiar es tu manera de reaccionarlo y también, en función de tu manera de reaccionarlo, vas a evitar una escalada de violencia. Vas a evitar que eso vaya a más. Y eso sí que es lo que marca la diferencia. Tu forma de reaccionar también va a cambiar la forma de reaccionar del otro. Y a lo mejor el otro que viene con mala fe, si tú eres capaz de vencerlo y no entrar al mismo trapo, puedes acabar convirtiéndolo en tu aliado. Eso es la verdadera victoria sobre uno mismo y sobre los demás. Robert, como astrólogo, julio de 2023, se viene el flash solar, las 3 noches de oscuridad, el flash solar ya pasó, está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en todos los cielos que nos afectan a nosotros? La Tierra ya cambió la frecuencia Schumann, estamos nosotros yendo a quinta D, nos estamos cristalizando. ¿Qué pasa, Robert? De momento, este es un mes, julio, al igual que agosto, meses ruidosos, meses calientes. Cuando la energía está muy caliente, como es ahora, y no hablo solo del clima, hablo de una energía que en general es cálida. Calidez significa movimiento, y movimiento muchas veces se convierte en crispación, en accidentes, en choques, en disturbios, en intercambios de improperios. Eso tiene relación con esa energía que es caliente. Cuando hay energía caliente, lo importante es no precipitarse en las conclusiones. Lo importante es saber redirigir la energía. Es como si tuviéramos que domesticar a un potro salvaje. Así que esta energía de julio es más de fuegos artificiales. No es para tomar decisiones categóricas y definitivas, pero sí para entender el rumbo que lleva cada uno. Sí es más para aprender a reposar. Sí que es más para reflexionar sobre lo que a uno le gusta, lo que a uno le parece bien. Y sobre todo, es ideal para comprender mejor esa parte subjetiva a la que aludíamos al principio. Ahora mismo, en este mes y en el que viene, dominan las energías de carácter subjetivo y, por lo tanto, reactivo, emocional, devocional, inspiracional, etc. Todo aquello que remite al sujeto sintiente. Entonces, gestionar al sujeto sintiente es la base principal de ese trabajo. Incluso dentro de la espiritualidad nos encontramos parcelas relacionadas con el discernimiento, por lo tanto más intelectuales, más de hacer, pensar, discriminar, y otras relacionadas con el sentir. Para poder hacer un buen diagnóstico de lo que está aconteciendo, tengo que aprender a radiografiar mi forma de sentir. Y eso es lo que podemos ver sobre todo este julio y ese agosto. Un flash solar no deja de ser otra cosa que una implosión de energía que hay que manejar. Y no es fácil manejar energía extra. La mayoría de las personas pierden la cabeza. Por eso no lo pensemos como un término de máxima lucidez, sino es una máxima exaltación energética. Mucha gente, cuando se droga, por ejemplo, que se exalta su energía, especialmente con aquellas tipo éxtasis y demás, lo que hacen es perder la cabeza. Pierden completamente el norte. Así que tengamos en cuenta que las subidas de frecuencia hay que aprender a manejarlas. Y para eso uno tiene que conocerse a uno mismo cuando las emociones están disparadas. Robert, según tu punto de vista, ¿qué queda por revelar en esta ascensión planetaria que se viene dando hacia una era dorada y que la sentimos? ¿Qué queda así por revelar, por mostrar de tanto misterio, no? Si lo supiera no podría anticiparlo, claro, es evidente, no puedo saber lo que... Pero, ¿Qué se te ocurre? vale, ¿qué me gustaría que, por ejemplo, que se revelara, que se viera? A mí particularmente me gustaría que supiéramos realmente qué son las estrellas. Porque yo, por lo menos, puedo tener teorías, puedo tener ideas, pero no lo sé. No sé realmente qué son las estrellas. Ni siquiera sé realmente por qué funciona la astrología. Puedo tener ideas, puedo tener hipótesis, pero no lo sé. Entonces, para mí, entender el funcionamiento del cosmos, ese reloj tan vasto que tenemos, para mí sería o será la gran revelación.
O sea, cuando llegue eso, vamos, ese día no voy a sacar palomita, voy a sacar patata, voy a sacar chuletón, voy a sacar lo que haga falta, pero vamos, que entiendo que no va a ser un día, sino que va a ser un conjunto de conocimientos que se van a ir yendo develando. Y me gustaría saberlo, porque nosotros en astrología utilizamos además una parcela del cielo es la que analizamos. Ni siquiera lo examinamos todos. Hay un montón de estrellas que en la práctica o no las usamos o el conocimiento que tenemos de ellas es muy precario. O sea, todas las estrellas que no cortan el lugar por el que pasan los planetas se usan muy poquito. Sí, hay autores antiguos que han hablado de ellas, pero realmente a nivel de estudio es muy básico. Pues todas tienen que tener un sentido, todas tienen que tener un significado, todas tienen que servir para algo. Y yo creo que eso tarde o temprano se desvelará. Tarde o temprano se desvelará. ¿Qué son las estrellas? ¿Para qué sirven? ¿Quién las puso ahí? El para qué más o menos se puede intuir. Pero entiendo que dentro de la mecánica celeste aún hay demasiados agujeros, demasiados puntos ciegos que si bien podemos intuir, no los podemos saber con certeza. Eso está muy, muy, muy lejos de lo que es una comprobación científica. Como mucho podemos tener una intuición metafísica, una intuición filosófica o un razonamiento que se aproxime o incluso que abrace la verdad. Pero estamos lejísimos todavía de algo parecido a lo científico que dé una verdadera respuesta a lo que es eso, porque desde luego la respuesta oficial a mí no me convence en absoluto. No, respuestas oficiales ninguna. Por eso te las pregunto a vos. Robert, en esto que fuera de la respuesta oficial, venís haciendo muchísimas entrevistas desde el 2020, hablando, poniendo tu mejor voluntad y amor para que podamos entender, para poder mostrarnos esa otra parte no oficial. ¿Qué temas todavía no has tocado? ¿Qué pregunta todavía no te hemos preguntado que ya es momento de abrir? O sea, ¿qué nueva puerta es posible dentro de, o qué ganas tenés de que te preguntemos qué? O sea, eso que todavía está ahí en boxes, ¿qué es? Serían cosas muy específicas, especialmente astrológicas, que quizá por eso no las suelo abordar, porque son temas técnicos, pero tendría que ver con la reformulación de la propia astrología. O sea, una persona tiende a aprender astrología y viene con todos los prejuicios cognitivos de los otros paradigmas. Entonces ya automáticamente piensa de manera determinista. Ah, como yo tengo esta posición, entonces me van a pasar tales cosas. O como tengo esto, entonces soy así. Entonces, eso es una concepción que ya viene, insisto, de un paradigma cientificista mal entendido, en el cual si yo tengo la luna en Libra o la tengo en Leo o la tengo en Virgo, entonces yo soy así y mis padres son así y la carta me tiene que decir algo sobre mis hijos y voy a tener 3 o 4 o tal. O sea, ya te están cargando un determinismo, te están cargando una visión lineal, simplista y causal y claro, como cargan con esa cosmovisión, entonces es muy fácil refutar en su imaginario hombre de paja la astrología, porque Dios, coño, es evidentemente que la realidad no es determinista, ergo la astrología es determinista, por lo tanto la astrología no funciona. Entonces, aclarar muchos malentendidos en torno a la astrología es algo que me gusta, que me resulta bastante sencillo por el conocimiento que tengo y que incluso dentro de la divulgación astrológica que veo en general, todavía se abusa mucho de descripciones de tipo generalista, que no son funcionales y que no nos ayudan a comprender los arquetipos. Pondré otro ejemplo también muy clásico. Una persona empieza a leer cosas sobre su carta y dice, yo no me identifico con mi sol, yo no me identifico con mi luna. Digo, a ver, ¿qué has entendido de lo que es tu sol? ¿Qué has entendido sobre tu luna? Para llegar a la conclusión de que no te identificas. Y entonces ahí te empieza a derramar todo tipo de prejuicios. Ah, porque se supone que si soy Leo yo tengo que ser extrovertida y sentirme la reina del mambo y que me encanta el espectáculo. Digo, no significa eso. Significa que Leo rige esos temas con otros más. Y después ya vemos eso cómo se expresa en un sujeto social, cultural, filosófico, psicológico, que tiene una vida, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, hay tantísimos malentendidos en torno a la astrología que cuando ves a las personas hacer críticas te das cuenta que ni siquiera se han entendido un poco de qué va. Algo parecido pasa con otras cosmovisiones, como con el planteamiento este que cuestionamos que la Tierra sea esférica, pues la gente que aborda críticamente esta cuestión normalmente no se ha hecho ni siquiera los planteamientos básicos, no se ha hecho ni el ABC. Y entonces, ¿cómo se hace la estación? ¿Cómo se hace tal cosa? Digo, pero
En 2 minutos vas a llegar a una respuesta, pero ya es por la pereza intelectual y por los prejuicios, por querer todavía extrapolar el modelo oficial y cargarlo sobre el alternativo, que ya las cosas no le cuadran, le genera una disonancia tremenda. Entonces, estamos en una era en la que hay que repensarlo absolutamente todo. Y cuando decimos repensar es cambiar el paradigma. El paradigma es lo que inconscientemente vuelcas como objeto de análisis. Todo lo que estamos analizando está sujeto a unas ideas previas y esas ideas suelen ser inconscientes. Entonces, cuando una persona analiza una temática nueva, lo hace desde su prisma. No se da cuenta, digo, no, yo soy imparcial. Digo, no eres imparcial. Yo soy objetivo, digo, no puedes serlo. Y además es evidente que cuelgas una serie de sesgos que tú los vas a disfrazar de sentido común o de lógica elemental. Si no se comprende la energía, cómo funciona, y entiendo que es complicado de cojones, es difícil que puedas opinar sobre una temática con auténtico conocimiento de causa. Entonces, para mí, lo más importante dentro de todo este proceso de resignificación es volver a reentenderlo y reinterpretarlo todo. Ahora, si queréis, hablaremos de otro tema también relacionado, por ejemplo, con la comida. Sí, dale. Dale, todo tuyo. Algo muy básico que voy simplemente investigando, reflexionando sobre cómo funciona la comida, cómo, por ejemplo, cada vez que nosotros ingerimos un alimento o incluso la propia bebida, bebes agua y hay un momento en el cual esa agua que estabas bebiendo y que te saciaba, que la deseabas, que matarías por ella, hay un momento en el que ese agua ya no puedes absorber más, que tu cuerpo la repele, la rechaza. Entonces, sería bastante incorrecto decir que odio el agua solo porque soy saciado de agua. ¿Qué son entonces las intolerancias? Una intolerancia es cuando tú estás sobrecargado de una sustancia y no puedes asimilar más. Si yo estoy lleno, con el estómago lleno, yo no puedo asimilar más comida. ¿Hasta qué? Hasta que he digerido una parte, he empezado a metabolizarla y la he absorbido. Mi cuerpo ha absorbido esa parte de comida, ha excretado la que no podía y finalmente estoy preparado para absorber más. ¿Qué significa esto? Si una persona tiene una intolerancia, es porque no está quemando la energía que da ese alimento. Es decir, si tengo intolerancia a la lactosa, yo no estoy metabolizando bien la lactosa. Por eso no puedo asimilar más, porque la que tengo ya no la puedo metabolizar. Entonces, hay maneras psicológicas de metabolizar el gluten, la lactosa, lo dulce, lo salado, en función de nuestra tipología psicológica, en función de las actividades que hagamos. De una manera muy simple, un comportamiento más dulce, si eres una persona respetuosa, empática, ¿qué va a hacer dentro de ti? Vas a quemar más azúcar, vas a quemar lo dulce, lo vas a metabolizar tan rápido que tu cuerpo te va a pedir más. Si tienes una actitud más aguerrida, más violenta, más agresiva, vas a quemar lo salado, vas a quemar lo picante. Picante. Claro, lo vas a ir asimilando y por lo tanto puedo absorber más. Y muchas veces se estudia, digo, bueno, ¿por qué repeles este alimento? Digo, porque no puedes absorber más, ya has llegado a tu límite, cosa que es bastante lógica. Lo mismo como muchas veces, por ejemplo, nos damos cuenta de que comiendo lo mismo fuera de casa, engordamos más que comiéndolo en casa. Y bueno, ¿por qué sucede eso? El mismo plato de comida lo como en un restaurante y me engorda más. Bueno, para las salsas, por no sé qué. No, a veces puede ser exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre allí? Claro, tú estás fuera de casa y tu cuerpo está en un cierto estado de alerta. No está igual de relajado. ¿Qué ocurre si tu cuerpo está en un cierto estado de alerta? Pues, por lógica, los intestinos, el estómago, van a estar en más tensión y probablemente incluso hasta se inflamen un poco más. Por eso muchas veces tienes lo típico, que pasas muchas horas sin comer porque tienes nervios y se te inflama la barriga. Es coño, estoy más gordo ahora que antes y no he comido nada. Esa inflamación se debe a ese estado de alerta. Cuando una persona está en su casa, está relajada, puede absorber mucho más. El estómago está mucho más relajado, no siento ningún estado de alerta y a veces te puede pasar el fin de semana en casa comiendo y hasta adelgazas. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Almendras enteras tostadas, bañadas en cremoso chocolate Milka. Maximiza tu momento. Esto simplemente es reflexionar sobre cosas súper sencillas, súper básicas desde otro ángulo, por pura analogía. Y ya he hecho suficientes experimentos como para comprobar que eso tiene un fundamento lógico. Y no hace falta estudiar
muchísima nutrición para entender cosas que tu propio organismo ya tendría que tener la sabiduría para poder entenderlas y tu propia mente para decodificarlo. Eso es solo como una muestra, un botón de cosas que estoy mirando y observando últimamente. Robert, decime, yo engordo en casa y en el restaurante, en los dos lados engordo, me relajo, así que no. Decime lo siguiente, estamos manifestando ese gran cambio que apareció en el 2020 como una promesa, ¿no? ¿Qué te parece a vos desde tu punto de vista? Sí, el gran cambio es un cambio de paradigma. O de paradigmas para ser más exactos. Y es un cambio en la manera de pensar. Eso ya está cambiando. ¿Que el cambio de paradigma está incompleto? Por supuesto. O sea, estamos cambiando, estamos mudando de piel y todavía hay montones de imperfecciones. Tenemos algunos, evidentemente, podemos hablar de todas las desviaciones que hay. El que ya está como flotando en una flor de loto, pensándose que ya todo es perfecto y ya está todo acabado. El que todavía está en una pelea constante, desconfiando hasta de su sombra. Tenemos el que se ha centrado solo en una parte, el que ha dejado las otras. Bueno, pues esto es lo lógico. Lo que nos pide el paradigma acuariano es que todas las piezas del puzzle encajen. Nos pide un marco de realidad en el cual yo pueda compatibilizar un comportamiento A con uno B, con uno C, y que tenga un marco de realidad que pueda explicar cuantos más fenómenos mejor, que tenga el menor número de incógnitas posible. En los marcos de realidad que nos ha dado la sociedad hay muchísimos cabos sueltos, demasiados, sobre todo en lo que concierne al ser humano y a su bienestar. O sea, aparentemente la sociedad lo tiene todo previsto, menos la felicidad de los individuos. Como mucho, les dota de cierto nivel de entretenimiento y distracción. Eso es lo más parecido que hay a lo que llamaríamos felicidad. Sí, pues hay bastante comida, bastante variedad alimenticia, de entretenimiento, una oferta audiovisual interesante. Bueno, pues en términos de entretenimiento podemos decir que la sociedad cumple con creces. En términos de higiene también está bastante bien, en términos de bienestar tecnológico está bastante aceptable, pero en temas de desarrollo del ser, autorrealización personal, desarrollo espiritual o incluso bienestar social, ahí es un suspenso absoluto. Cambiar el paradigma es abordar precisamente esas cuestiones que han quedado deficitarias. No vamos a cambiar la parcela higiénica tecnológica, que ahí estamos bastante bien. La oferta cultural de entretenimiento está bien. Podemos mejorar la oferta cultural en cuanto a profundidad filosófica, metafísica. Bueno, eso también se tiene que aportar porque desde luego hay un déficit. Estudiamos un poco la historia de la filosofía y los que han destacado como mejores filósofos, oye, ¿a cuál más amargado y misógino que el anterior? O sea, ¿realmente eso es la cumbre del pensamiento humano? ¿No había nada mejor? Un catálogo de los horrores. O sea, te pones que si Nietzsche, que si Schopenhauer, y que son todos unos amargados. O sea, si la cumbre del pensamiento humano es gente derrotista y suicida que odia a las mujeres, eso no debería estudiarse en la facultad de filosofía. Eso no puede ser un ejemplo de virtuosismo intelectual. Entonces, claro, en esos puntos también hay un suspenso general. Lo mismo que en psicología. No puede ser que la psicología académica sea simplemente estudio de enfermedades y patologías. Claro. O sea, las consignas propositivas de resolución de conflictos son de parvulario, son ridículamente infantiles y la mayoría poco más que es aguántate y sufre y ya está. Y yo no digo que eventualmente haya que hacerlo en aras de algo superior, pero no en aras de la supervivencia. No puede ser que simplemente es aguanta y sufre hasta el día de tu muerte y ya está. Digo, a ver, eso se puede entender como parte fundamental de un gran proyecto en el cual tú llevas el control de la situación y tienes que tragar algunos sapos. Eso se puede entender, pero no como modelo de vida. Agacha la cabeza y jódete. Para mí el cambio de paradigma se está haciendo porque todos los pilares fundamentales están siendo cuestionados. Todavía no están siendo totalmente reemplazados, pero sí que están siendo cuestionados todos. La justicia, la cultura, la educación, sobre todo, la sanidad.
toda la ciencia, o por lo menos los dogmas científicos, que es tremendo y tremebundo que existan dogmas científicos, o sea, que han conseguido una publicidad, una propaganda tremenda para hacer creer a la mayoría de la gente que la ciencia es sacrosanta, que no se equivoca, que todo está revisadísimo a pares, que allí no hay corrupción ninguna y que, vamos, si hubiera un defecto, se enterarían todos al minuto 2 y ya lo estarían echando y expulsando de la academia. Cuando eso está impoluto. Ahí es imposible que alguien cometa un error porque enseguida saldrían todos en tropel a decir eso no es así. Porque los datos no cuadran. Claro, eso es la imagen que han vendido. Claro. Claro, darse cuenta de que eso no es así y que eso empieza a ser Vox Populi, por lo menos dentro de nuestro mundillo, eso es un avance tremendo, porque eso en 2019 no pasaba. Claro. Y ahora sí que pasa y somos muchos los que ya tenemos ese discurso interiorizado, donde eso ya dice, esto está hablado científicamente, digo, bueno, vale, vale, eso es lo que tú dices. Hace 2 días estaban diciendo que había sido el día más caluroso de la historia de la humanidad. Hace 2 días contados, el más caluroso de la historia de la humanidad, cuando se supone que llevan contando registros de hace, ¿qué? Pocas décadas. Que es absurdo que diga alguien eso. O sea, que lo publiquen. Evidentemente que eso no tiene ningún aval científico, pero que lo publiquen, que lo divulguen. Claro, eso hace que si hay una verdadera ciencia, que hay científicos honestos todavía que publican cosas, están igualados con esas tonterías que divulgan los periódicos, que son los que nos metieron toda la historia del 2020 como si fueran portadores de la ciencia. Hasta el punto de que prevalecía el discurso de las noticias respecto al verdadero discurso científico. Que, oye, que el discurso publicado en la revista dice tal cosa. Digo, es igual, lo importante es el titular. Lo importante, digo, no, pero si miras el estudio, ya sí, pero estáis legislando, las leyes están poniéndose en torno a los titulares. Los jueces están juzgando en torno a titulares, no en torno a los estudios oficiales. Los estudios oficiales hablaban de efectos secundarios, pero los periódicos no. Y los verificadores decían que no, que bueno, efecto secundario, bueno, sí, te duele un poquito la cabeza, 10 minutos y ya está. Y digo, bueno, pero el estudio oficial, bueno, el estudio oficial, esos son fake news, el estudio oficial. Pues eso nos hemos encontrado, que al final ha prevalecido la propaganda a incluso la propia ciencia oficial. Es que ya no hay ni ciencia oficial ni pollas. Propaganda. Eso nos hemos encontrado. Robert, hay mucha gente atascada con situaciones traumáticas del pasado, con situaciones pesadas. Desde este presente, ¿podemos transformar ese pasado y alivianarnos? Absolutamente mediante la comprensión. Uno tiene que comprender todo lo que ha pasado para algo. E incluso, aunque te parezca un absoluto sinsentido y una injusticia manifiesta, que puede ser que lo sea desde tu perspectiva, puede ser que lo sientas y lo sufras así, es perfectamente legítimo. Aún así, vamos a decir que tienes la recomendación moral y terapéutica de usarlo a tu favor para algo. Que no te compensa, vale, pero es igual, haz que te compense. Úsalo para algo, porque lo que ha ocurrido es energía. El trauma es energía acumulada disponible para ser usada. Es un depósito lleno de combustible que no estás usando. Cualquier trauma implica una pelota de energía gigantesca. Y de hecho es tan grande que no sabes manejarla. Es como si yo te voy a pagar 25 millones de euros. Pero te lo iba a dar en monedas de 1 céntimo. Más todas pegadas con chicle, con pegamento, todo fatal ahí, súper mal hecho. Pero son 25 millones de euros, una bola gigantesca. Digo, bueno, pues imagínate que tú encuentras una manera para deshacer ese chicle con herramientas físicas, con alguna maniobra, por ir despegándolo poco a poco. Al final ahí tienes muchísimo dinero. Un dinero que puede solucionarte muchos problemas vitales, de vivienda, de profesionales, de tus hijos, de quien sea. No, puedes utilizarlo para un bienestar y una tranquilidad, por lo menos en lo económico y material, más que importante. Pues un trauma es eso. Es una cantidad de energía
que no sabes manejar porque es demasiado grande, demasiado pesada y por lo tanto no la puedes manejar bien. Si uno aprende a deshacerla, y eso es entender para qué puedo utilizar esa rabia, ese dolor o esa desconfianza que he generado para mi vida, si yo entiendo para qué, lo voy a empezar a deshacer. Voy a empezar a romper ese chicle. Y cuando empiece a deshacerlo diré, oye, pues esto no está tan mal. Ya estoy empezando a quemar ese combustible, a usarlo a mi favor. Porque a lo mejor a alguien le interesa esa superbola y la puedo vender en una caja, en una tienda de empeños y a alguien le interesa. Entonces, úsalo para ti, porque cualquier cosa que te ha pasado te genera una emoción y esa emoción sirve para algo. Pásala a la acción y ya verás cómo le encuentras algún tipo de utilidad.